La gente a veces me pregunta cómo aprendí a pensar de la manera en que lo hago. Asumen que hay algún secreto, algún truco que aprendí en algún lugar, pero la verdad es que no creo ser particularmente inteligente. Lo que sí aprendí, y esto me tomó años descubrirlo, es que la mayoría de las personas en realidad no piensa, simplemente acepta. Déjame explicarte a qué me refiero con eso. Cuando era niño, tendría unos 10 u 11 años, mi padre solía llevarme a caminar por las montañas Catskill. Caminábamos por el bosque, y él señalaba los pájaros. Un día señaló uno y dijo, ¿ves ese pájaro? En italiano se llama Chutoto lapida, en portugués se llama bond, en chino se llama chunglongta. Luego hacía una pausa y decía, ahora sabes en todos esos idiomas cómo se llama ese pájaro, pero todavía no sabes nada sobre el pájaro, solo sabes cómo lo llama la gente en diferentes lugares. Ahora bien, ese pájaro, si lo observas, notarás que siempre está picoteando sus plumas. ¿Por qué? Porque hay piojos que comen la proteína de las plumas, y el pájaro tiene que limpiarlos. Los piojos comen la proteína, ponen huevos, llegan más piojos. El pájaro pasa la mitad de su tiempo simplemente manteniéndose limpio. Esa lección me acompañó toda la vida. Saber el nombre de algo no es lo mismo que saber algo, y la mayor parte de lo que llamamos educación es en realidad solo aprender nombres, aprender etiquetas, pero pensar de verdad, significa preguntarse qué está pasando realmente. Noté esto más tarde cuando estaba en el MIT en Princeton, sentado en clases avanzadas de física con algunos de los estudiantes más inteligentes del país. Estábamos aprendiendo sobre mecánica cuántica o teoría electromagnética. El profesor escribía ecuaciones en la pizarra, ecuaciones hermosas, y todos las copiaban cuidadosamente en sus cuadernos. Luego, al final de la clase, alguien levantaba la mano y preguntaba, «Profesor, ¿qué significa esta ecuación?» Y el profesor la explicaba de nuevo usando diferentes símbolos, diferente lenguaje matemático, y el estudiante asentía satisfecho. Pero yo me quedaba ahí pensando, espera, ¿qué significa eso? No qué dice la ecuación, sino qué está pasando realmente en el mundo real que esa ecuación describe. Hay una diferencia entre saber algo y entender algo, y la mayoría de las personas, incluso las muy educadas, confunden las dos cosas. Creen que porque pueden repetir lo que les han dicho, porque pueden pasar un examen, porque conocen los términos técnicos, entienden. Pero no es así. Te voy a dar un ejemplo. Después de la guerra trabajé en el proyecto de la bomba atómica en Los Álamos. Luego fui a Brasil a enseñar física en la Universidad de Río. Un lugar maravilloso, estudiantes brillantes, muy serios con su educación. Pero noté algo extraño. Esos estudiantes podían recitar libros de texto enteros. Se habían memorizado todo. Pero cuando les hacía una pregunta simple como ¿qué pasa si hago pasar luz a través de un filtro Polaroid en cierto ángulo? No podían responder. Nunca lo habían pensado. Solo sabían lo que el libro decía que pasaría, no por qué pasaba ni qué significaba. Empecé a hacerles preguntas de otra manera. Les decía, olvida el libro de texto. Estás caminando por la playa y el sol se refleja en el agua. ¿Por qué ese reflejo es más brillante desde ciertos ángulos? No podían responder. No tenían el hábito de pensar sobre el mundo que los rodeaba. Tenían el hábito de memorizar lo que les decían. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Pensar no es un talento con el que naces, es un hábito que construyes, y la mayoría de las personas nunca construye ese hábito porque nadie les enseña cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo construyes? ¿Cómo entrenas tu cerebro para realmente pensar en lugar de simplemente aceptar? Lo primero que aprendí a hacer, y lo hacía naturalmente de niño sin darme cuenta de que era especial, fue siempre traducir lo que estaba aprendiendo a algo que pudiera ver, tocar o imaginar. Cuando alguien me hablaba de los átomos, no me limitaba a memorizar que los átomos son pequeñas partículas que forman la materia, los visualizaba, los imaginaba rebotando, chocando entre sí. Me preguntaba, si tuviera ojos diminutos y pudiera observar los átomos, ¿qué vería? Más tarde, cuando estudiaba física en el MIT, hacía lo mismo con las ecuaciones. La gente pensaba que era lento porque mientras ellos resolvían problemas a toda velocidad, yo me quedaba sentado a veces durante horas simplemente mirando una ecuación. Pero no era lentitud, era traducción. Me preguntaba, ¿qué está describiendo realmente esta ecuación? Si pudiera ver esto suceder en la vida real, ¿qué vería? A veces inventaba pequeños escenarios extraños, como cuando estaba aprendiendo sobre campos electromagnéticos, me imaginaba del tamaño de un electrón flotando en el espacio. ¿Qué sentiría si se acercara otra carga? ¿Cómo lo sabría? ¿Qué me empujaría o me atraería? Esto suena infantil quizás, pero funcionaba. Porque una vez que podía verlo en mi cabeza lo entendía, y una vez que lo entendía nunca lo olvidaba. Y esto es algo que nadie te dice, no puedes pensar claramente sobre algo que no puedes visualizar. Y la mayoría de las personas se salta ese paso. Aprenden primero la abstracción,
la fórmula, el término técnico, la teoría, y nunca se molestan en conectarla con algo real, así que simplemente flota en su cabeza desconectada, sin sentido, y luego se preguntan por qué lo olvidan todo una semana después del examen. Lo segundo que aprendí, y esto me tomó más tiempo, fue siempre preguntar por qué, no solo una vez, sino una y otra vez como un niño. Los niños son en realidad brillantes en esto. Te preguntarán por qué el cielo es azul, y tú dirás, por la forma en que la luz se dispersa en la atmósfera. Y ellos dirán, ¿por qué se dispersa la luz? Y tú dirás, porque las moléculas de aire son pequeñas e interactúan con las ondas de luz. Y ellos dirán, ¿por qué interactúan? Y siguen así hasta que finalmente admites que en realidad no lo sabes. Eso lo perdemos en algún momento. Nos da vergüenza hacer preguntas básicas. No queremos parecer tontos, así que asentimos y fingimos que entendemos. Pero eso es un desastre, porque si no entiendes los cimientos, todo lo que se construye encima es inestable. Recuerdo que una vez estaba enseñando en Caltech, y un estudiante vino a mí confundido sobre la mecánica cuántica. Me dijo, no entiendo el principio de incertidumbre. Y yo le dije, bien, explícame qué crees que significa. Y empezó a recitar la definición del libro de texto, algo sobre la posición y el momento y la constante de Planck. Y lo detuve y le dije, no me digas lo que dice el libro, dime qué crees que está pasando. Y no podía. Literalmente no podía decirme porque nunca lo había pensado, solo lo había memorizado. Así que nos sentamos y le dije, empecemos por algo simple, olvida la mecánica cuántica por un momento. Si quisieras medir dónde está algo, como una pelota, ¿qué tendrías que hacer? Y él dijo, mirarla. Y yo le dije, bien, ¿y cómo miras algo? Y fuimos paso a paso. La luz rebota en la pelota, entra en tu ojo, ¿ves dónde está? Y le dije, ahora, ¿qué pasa si la pelota es realmente pequeña? Tan pequeña que la luz que usas para mirarla en realidad la empuja cuando rebota en ella, y pude ver cómo cambiaba su cara. Lo entendió, no porque yo le diera una mejor definición, sino porque finalmente pensó en lo que realmente estaba pasando. Este es el secreto, si es que hay uno. No aceptes nada hasta que puedas explicártelo a ti mismo con tus propias palabras, usando tus propias imágenes, tus propias analogías. Si no puedes hacer eso, es que aún no lo entiendes. Y está bien, pero no finjas que sí. Lo tercero, y esto es quizás lo más importante, es que aprendí a no tener miedo de no saber. Esto suena simple, pero no lo es. La mayoría de las personas le tiene terror a admitir que no entiende algo. Creen que los hace ver tontos, así que lo fingen. Asienten, usan las palabras correctas aunque en realidad no sepan qué significan esas palabras. Pero esto es lo que descubrí. Lo más inteligente que puedes hacer es admitir cuando no sabes algo, porque una vez que lo admites, puedes empezar a aprenderlo de verdad. Pero si finges que ya lo sabes, estás atascado, dejas de hacer preguntas, dejas de pensar. Solía sentarme en seminarios en Princeton y Caltech, donde algún físico famoso daba una charla, muy técnica, muy avanzada, y todos estaban ahí sentados asintiendo como si entendieran cada palabra. Y quizás algunos sí entendían, pero yo no siempre entendía. Así que levantaba la mano y hacía una pregunta básica. Y a veces la gente me miraba como si fuera simple. Pero ¿sabes qué? La mitad de las veces después de preguntar, 3 personas se me acercaban y me decían, gracias a Dios que preguntaste. Yo tampoco entendía. La verdad es que gran parte de lo que pasa por experiencia es simplemente gente fingiendo. Han aprendido el lenguaje, saben qué palabras usar, pero en realidad no entienden de qué están hablando. Y puedes notarlo si escuchas con atención, porque cuando les pides que lo expliquen de manera simple, no pueden. Se refugian en la jerga, lo hacen sonar complicado porque ellos mismos están confundidos. Así que me hice una regla. Si no puedo explicar algo a un estudiante de primer año, o a un niño, o a alguien sin conocimientos previos sobre el tema, entonces en realidad no lo entiendo yo mismo. Y está bien, eso solo significa que necesito pensarlo más. Hay una cosa más, y esto puede sonar extraño, pero me ha sido muy útil. Aprendí a disfrutar el no saber, a encontrar emocionante cuando me encuentro con algo que no entiendo, porque eso significa que hay algo nuevo que descubrir, algo nuevo con lo que jugar. Cuando estaba en Los Álamos durante la guerra, todos trabajábamos increíblemente duro, largas horas, mucha presión. Estábamos construyendo una bomba, al fin y al cabo, y yo estaba agotado. Sentía que la física se había convertido en algo pesado y serio, solo ecuaciones y problemas y presión. Así que después, cuando regresé a Cornell, decidí que simplemente iba a jugar. No iba a preocuparme por hacer trabajo importante ni por publicar artículos importantes. Solo iba a pensar en lo que pareciera interesante. Y un día estaba en la cafetería, y un chico lanzó un plato al aire. Noté que el plato oscilaba mientras giraba, y había un medallón azul en el plato, el logo de Cornell,
y noté que el medallón rotaba más rápido de lo que el plato oscilaba, y pensé, vaya, me pregunto por qué. Así que volví a mi oficina y solo por diversión calculé las ecuaciones. ¿Por qué oscila el plato de esa manera? ¿Cuál es la relación entre la oscilación y el giro? Y resultó estar conectado a algunos principios profundos de rotación y momento angular. Y ese pequeño problema, esa tontería que hice solo porque parecía divertida, eventualmente contribuyó a un trabajo que años después influyó en mi premio Nobel. Pero en ese momento no lo sabía. No estaba intentando hacer trabajo importante, solo estaba jugando, solo tenía curiosidad. Y creo que ese es quizás el secreto real, siendo honesto. No fuerzas a tu cerebro a pensar como un genio, solo te permites ser curioso como un niño. Haces preguntas, intentas ver lo que realmente está pasando en lugar de simplemente aceptar lo que te dicen. Admites cuando no entiendes algo y sigues pensando en ello hasta que lo entiendes. La mayoría de las personas se detiene antes de siquiera empezar. Piensan, eso es demasiado complicado para mí, o no soy suficientemente inteligente para entender eso, o simplemente confiaré en los expertos. Pero entender no se trata de ser inteligente, se trata de ser persistente, se trata de importarte lo suficiente como para pensar realmente en algo en lugar de simplemente aceptarlo. He pasado toda mi vida rodeado de las personas más inteligentes del mundo, ganadores del premio Nobel, matemáticos brillantes, físicos increíbles, y ¿sabes qué? Algunos de ellos eran genuinamente brillantes, pero la mayoría eran simplemente personas que nunca dejaron de hacer preguntas, que nunca aceptaron algo solo porque todos los demás lo hacían, que siguieron pensando en los problemas incluso cuando todos los demás habían seguido adelante. Tú puedes hacer eso, cualquiera puede hacerlo, no necesitas ser especial, solo necesitas importarte lo suficiente como para intentarlo. Así que la próxima vez que alguien te diga algo, cualquier cosa, no importa qué, no lo aceptes sin más. Pregúntate, ¿qué significa eso realmente? ¿Puedo imaginarlo? ¿Puedo explicárselo a alguien más con mis propias palabras? Si no, entonces todavía no lo entiendo de verdad. Y está bien, ahí es exactamente donde comienza el pensamiento.